Buenas tardes, con el gusto de saludarles. Una vez más damos inicio a una transmisión virtual a través de Facebook Live y estamos contentos ya que es una tarde, llena de bendiciones y hemos apartado un tiempo para entrar a la presencia de nuestro Dios, buscar su rostro, buscar su presencia, y qué mejor que poderle adorar y glorificar este día, ¿verdad? Un día donde, pues sabemos que viene con afanes, pero también con misericordias, y sabemos que este es un tiempo apartado para el Señor. Y vamos a entrar en un tiempo de adoración al Rey y te damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Así es, Dios, tú eres digno de recibir toda la gloria, tú eres digno de recibir toda la alabanza, Cristo Jesús. Hoy en esta noche podemos exaltar el nombre de Cristo Jesús y podemos decirle: Padre, heme aquí, Señor. Inclina hoy tu oído, Señor, hacia mi voz, porque hoy, Padre, he venido a adorarte, porque hoy he venido a exaltar tu nombre, Señor. Hoy quiero mirarte cara a cara, Cristo Jesús, y quiero exaltarte y decir: Santo, Santo, Santo es tu nombre, Señor. Tú eres el Rey de gloria, tú eres el Rey de mi corazón, y tú eres el Dios de mi vida, Señor. Hoy puedo decirle, Señor, en ese lugar de gozo.
Esa palabra para nosotros la tomamos en el nombre de Jesús. La presencia de Dios se siente su espíritu, se siente la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Y bueno, anhelando que estés bendecido, que estés tranquilo, ¿verdad? Queremos decirte que hay una palabra para todos nosotros, una palabra que confirma nuestra fe, una palabra que confirma, ¿verdad?, el que continuemos siempre buscando el rostro de nuestro Dios maravilloso. Bueno, pues yo le doy la bienvenida al pastor Euclides y gracias a Dios en el grupo de alabanza hoy se sintió el fuego de la trompeta, ¿verdad? El hermano Leiva, lo bendecimos mucho, está aquí con nosotros, así como Erika, nuestro hermano Nachito, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza que ha puesto el Señor gozo en nuestro corazón. Y bueno, pues, pastor, buenas noches.
Buenas noches, pastora, buenas noches a todos. Que Dios me los bendiga grandemente. Qué bueno que están con nosotros en esta bonita noche, muy fresca por cierto, pero una noche excelente, una noche más que nos regala nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para disfrutar, para descansar, para estar en casa, para tener este tiempo maravilloso en la presencia de nuestro Dios. Bueno, pues vamos iniciando con la palabra de nuestro Dios en esta bendita noche. Y habla, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de 3 problemas que Jesús resolvió en la cruz. Recuerden ustedes que nosotros tenemos mensajes cristocéntricos, ¿verdad? El centro siempre de nuestra predicación será Cristo, 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 porque Él es el único que salva, sana y el único que nos restaura. Así que por eso Cristo es el centro siempre de nuestra predicación. Y hablamos pues de 3 problemas que fueron resueltos en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí empezamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura en Romanos capítulo 3, verso del 21 al 26. Romanos 3, del 21 al 26. Dice así la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, o escuchemos bien esa frase, ¿verdad? Que de alguna manera nos lacere a todos, porque eso va para todos, incluyéndome yo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que Cristo nos justificó por su bendita gracia, ¿verdad? A través de la entrega ahí en la cruz. Dice el verso 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está, ¿verdad? La redención. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados. Cuando hablamos de una propiciación, estamos hablando que es una acción agradable hecha a Dios, con la que se pretende mover a piedad o a misericordia a alguien. Eso es la propiciación. Entonces Cristo fue la propiciación por medio de la cual le movimos a piedad o misericordia a Dios para que nosotros fuéramos, ¿verdad?, ciertamente perdonados. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, cuando nosotros hemos entendido un poquito este texto, queremos hablar en particular, ¿verdad?, que cuáles son los principales problemas, por ejemplo, que tenemos que resolver. Normalmente, si tú le preguntas a la gente en la calle, lo más seguro es que probablemente van a ver los problemas que hoy estamos mirando. ¿Qué responderíamos? Seguramente, pues la pandemia, ¿verdad? El problema de la crisis que viene después de la economía, después el problema de haberse quedado sin trabajo por causa de la cuarentena. ¿Qué problema más sería también? El problema de las deudas acumuladas a través, ¿verdad?, en un momento dado de este tiempo y este periodo de pandemia. Y estos verdaderamente son problemas reales y muy importantes además de resolver, pero si nosotros nos ponemos a pensar, este problema es mucho más fácil que nosotros lo resolvamos en la manera humana, es decir, son terrenales, son problemas que nosotros mismos como seres humanos de una u otra manera vamos a ir resolviendo conforme avanzan los días, conforme avanzan los meses. Pero hay otros problemas que como seres humanos no teníamos o no tenemos la forma de resolverlos. Por ejemplo, son problemas que tienen que ver con la eternidad, problemas que tienen que ver con nuestra salvación, con nuestra condenación eterna, o bien con lo que tiene que ver con la eternidad de nuestra vida. Esos son problemas que solo le competen a Dios. Esos son problemas que solamente Dios puede ver. Son los problemas que solamente Dios. Porque aquí la gente normalmente vemos lo que es terrenal, pero nos olvidamos de lo que es espiritual. Nos estamos olvidando que dentro de lo terrenal también está lo espiritual. Y en eso espiritual es ahí solamente donde Dios puede resolverlo a través de su bendita palabra y a través de su acción y su interacción con nosotros. ¿Por qué? Porque la eternidad, cuando hablamos del tiempo eterno de Dios, estamos hablando que Dios es eterno. Ahí estamos hablando, ¿verdad?, de un tiempo
de un tiempo kairos, es decir, un tiempo que no tiene tiempo, donde no hay minutos, segundos, meses, días, años, no hay nada de eso. Pero cuando hablamos del tiempo cronos, ese es en el tiempo que vivimos los humanos, los seres humanos. Es decir, hablábamos del tiempo kairos, es el tiempo de Dios, de los espíritus, de los ángeles, tiempo que no tiene tiempo. Pero cuando hablamos del tiempo cronos, hablamos de cronómetro, entonces hablamos del tiempo de nosotros, de seres humanos, donde pasan días, años, meses, segundos, donde estamos viviendo años y que llega un momento, ¿verdad?, en que de pronto los bebés que hoy tienen 5 meses, ya tienen 5 años cuando los vuelves a ver y ha cambiado la vida, ha cambiado la forma de vivir. Es decir, estamos viviendo en un tiempo cronometral y que desgraciadamente, ¿verdad?, de alguna manera todo esto nosotros tenemos que resolver problemas que son terrenales, pero Dios tiene definitivamente en sus manos nuestra eternidad. Nosotros nos preocupamos normalmente, estudia hijo, prepárate, no es malo, al contrario, se los decimos de todo corazón porque en el tiempo que estamos aquí en la tierra, ¿qué más quisiéramos? Que nuestros hijos vivan bien, trabajen bien, tengan un buen trabajo, bien pagado, bien remunerado, que tengan algo para darle a sus futuras familias. Pero ciertamente, también de lo que nos olvidamos, hasta los seres humanos, las personas que estudian en Harvard y en Estados Unidos y el resto de universidades, se les olvida que un día van a morir. ¿Y cuál será su destino eterno? ¿Cuál será también en un momento dado su salvación? ¿Será salvo o será condenado totalmente a perder su existencia definitivamente? Esos son problemas que de alguna manera la gente no pensamos, son problemas totalmente espirituales, que muchas veces nosotros creemos, ¿verdad?, que contraer a lo mejor hacer buenas obras con la gente, creemos que probablemente así se termine ese problema. Pues para esos problemas, ¿verdad?, para los problemas terrenales que nosotros tenemos aquí en la tierra, hay solución, pero también para los problemas que tenemos de alguna manera en lo espiritual. Si tú en esta noche te quedas pensando, soy licenciado, soy ingeniero, soy doctor, soy maestro, tengo tantos títulos, y resulta de que nunca me había puesto a pensar que yo también tengo que ver mi destino. ¿Cuál va a ser? ¿Será el desastre completo en la eternidad? ¿Seré destruido eternamente? ¿O bien tengo salvación? ¿O de plano no tengo salvación? Pues también para ese problema Cristo ha dado una solución muy importante allá en el lugar llamado Gólgota o Calvario, en Jerusalén. En ese lugar es en el lugar en el que el Hijo de Dios murió en una cruz, cargando los pecados de la humanidad entera, para poder así darnos salvación y vida eterna a cada uno. Pastora. Sí, pastor, hablabas de los profetas, ¿verdad? Que en un momento dado Dios mandó para anunciar el reino de Dios aquí en la tierra, pero los mataban. Y cuando manda Dios a su Hijo, a Jesucristo, es porque ya había tratado de que volviéramos nosotros nuestro corazón a Él. Sin embargo, no se pudo, y nada más venían los profetas al pueblo de Israel. Pero Jesucristo hace la diferencia, porque Jesucristo rompe con esa forma de predicar, de que nada más eran para los de Israel y nada más a los santos, ¿verdad?, los que estaban bien, sino que Jesucristo vino a hacer una división entre lo que eran los religiosos y lo que es realmente la salvación. Y vemos la forma en que fue obediente nuestro Señor Jesucristo a Dios, y cómo Él aceptó todo reto, siendo obediente al Padre hasta lo sumo, dice la Escritura. Y maravilloso nuestro Cristo, que subió a la cruz por voluntad para recuperar todo lo que el enemigo, lo que Satanás había robado al ser humano. Ahora, de Jesucristo, como dice el pastor, lo que vino a pagar en la cruz del Calvario, lo que vino a rescatar, para entregártelo a ti, a mí, a todos los que le aceptamos como Señor y Salvador. Es bueno reconocerlo, porque bien dice el pastor, a veces tenemos doctorados o tenemos licenciaturas o tenemos alguna carrera y creemos que es lo máximo, pero no, creo que tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, al llamado que Dios nos está haciendo, porque la vida se pasa rapidísimo, y nuestra eternidad, ¿a dónde la vamos a pasar? Ahora, yo me preguntaba mucho, ¿por qué en Israel no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador?
gracias a Dios hoy podemos mirar que alguna parte del pueblo de Israel ya le ha aceptado, ya son mesiánicos, han aceptado a Jesucristo, pero en su mayoría no, en su mayoría son ortodoxos, son a la ley, ¿verdad? Y quiero decirte que yo me preguntaba, ¿es bueno predicarles a los de Israel e ir y hacer una campaña evangelística? Yo me llegaba yo a preguntar, ir a predicarles de Jesús al pueblo de Israel. Y hoy en día podría decir no, porque ellos están cerrados a los profetas y más a dos profetas del Antiguo Testamento, que es Moisés, donde está escrito y sustentado el Pentateuco, y donde está el profeta Elías, el que caminó junto con Jesús y hasta Juan el Bautista, que hasta bautizó a nuestro Señor Jesucristo. A esos dos profetas, creo que en Apocalipsis habla de que van a venir dos profetas cuando ya no esté el Espíritu Santo, cuando ya vino el arrebatamiento, cuando ya esté el anticristo. Habla la escritura de que vienen dos testigos, no dice quién, pero se ha estudiado, ¿verdad? El pastor Euclides me comentaba, dice en mi corazón, y creo que es Elías y Juan el Bautista, porque solamente a ellos se sujetan los judíos. Entonces podría ser que sean ellos los dos testigos, pero ¿qué necesidad hay de estar con el anticristo, ¿verdad? En esa tribulación tan tremenda, si ahorita lo que estamos abordando es que Jesucristo se subió a la cruz del Calvario a arrebatar la salvación, a que nosotros nos reconciliáramos con el Padre, y hoy en día tenemos eso en nuestras manos, tenemos ese sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, y creo que hemos ganado mucho. Lo que Dios ganó en esa cruz no se quedó solo para Él, sino Él lo comparte con sus hijos, y queremos decirte que Dios lo está compartiendo contigo, lo está compartiendo conmigo, en el nombre de Jesús. Sí me dice el pastor que es Elías y Moisés. Elías, sí es cierto, Elías y Moisés, perdón, pastor. Entonces creo yo que Dios es tan hermoso, que lo que hizo en la cruz del Calvario, el enemigo ha tratado de esconderlo y de que digamos, pobrecito, mira lo que le hicieron a Jesús, pero detrás de esa cruz del Calvario, detrás del padecimiento, está todo esto que el pastor comenta ahorita, que nos está regalando nuestro Señor Jesucristo. Entonces creo que somos victoriosos en Cristo Jesús, hemos ganado ya la batalla, pero el enemigo todavía no las quiere quitar. Así que ánimo, tomemos fortaleza de nuestro Padre Celestial, y ánimo, tenemos que seguir adelante, pastor. Gracias, así es. Y efectivamente, ¿verdad? En ese lugar llamado Gólgota, Calvario, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, según se registra en la Biblia, ¿verdad? Fue consumado es. Esas palabras traducidas a nuestro lenguaje prácticamente sería problema resuelto. Es decir, en este caso la deuda ya la pagué por todos ustedes, los que no son pueblo, los que no teníamos promesa, los que no teníamos salvación. Perdona que lo diga así, los que estábamos perdidos, definitivamente la cuenta nos la cancelaron, y eso fue maravilloso de parte de Dios, porque Él en la cruz del Calvario pagó por nosotros, precisamente para que esa bendita gracia se fuera sobre cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son esos problemas? Por ejemplo, alguien me preguntará, pastor, ¿y esos problemas cuáles son? A ver si es cierto. A ver, dígamelos. Pues primero, nuestra culpabilidad a causa del pecado. ¿Cuántos de nosotros que hemos cometido pecados a lo largo de nuestra vida no vamos cargando con ese pecado a cuesta, en nuestra espalda todavía, ¿verdad? No podemos justificarnos ante un Dios porque definitivamente nos sentimos mal. Hay gente que comete pecado y dice, ya no voy a la iglesia, pero no sabes por qué, porque viene cargando sus pecados, porque sabe perfectamente que está impuro, que no puede pararse en la presencia de Dios, porque sabe perfectamente que le ha fallado a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido cosas malas y de pronto sentimos la carga y nos vienen los recuerdos en la noche y estamos pensando y hasta ni dormir podemos, porque el pecado trae culpabilidad a nuestra vida? A causa del pecado, ¿verdad? Tenemos esa culpabilidad. Número 2, nuestra esclavitud del pecado. Una persona que es esclava del pecado vuelve a cometer lo mismo y vuelve a estar exactamente en los mismos problemas de siempre. ¿Por qué? Porque está esclavo del
pecado. Entonces somos esclavos del pecado, no podemos libertarnos por nosotros mismos. Es decir, muchas veces dicen, bueno, es que yo voy a dejar de tomar el día que yo quiera. Bueno, es que yo voy a dejar de meterme cosas en el cuerpo el día que yo quiera. Bueno, es que yo voy a dejar a mi amante el día que yo quiera. No es cierto, no se puede tan fácilmente. Necesitamos la ayuda poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno de los grandes situaciones también es la ira de Dios, a causa de la culpabilidad, y por causa del pecado viene la ira de Dios por nuestra culpabilidad, y a causa del pecado en nuestra vida somos merecedores de la ira de Dios sobre nuestra vida. De eso nada más nos ha librado el Señor. Dice la Escritura que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y esto habla y llama mucho la atención, porque imagínate, si yo caigo en las manos de Dios, definitivamente, con mis pecados, ¿qué es lo que va a suceder en mi vida? Viene la ira de Dios, y al venir la ira de Dios, menciona la Escritura, ¿verdad?, que la piedra que desecharon los edificadores caerá y lo desmenuzará. Imagínate, seré reducido a nada, seré destruido totalmente. Nuestro Señor Jesucristo resolvió esos 3 problemas imposibles de resolver para nosotros, pero Él pudo disolverlos. El texto nos declara, ¿verdad?, el que leímos al principio, nos está hablando claramente que se manifiesta la justicia de Dios de esa manera. La ley, por ejemplo, no puede resolver ninguno de los problemas. Tú hablabas hace un momento, pastora, que los judíos, por ejemplo, se basan en la ley. Testigos de Jehová se basan en la ley prácticamente. Sabatistas, al igual que otros grupos, al igual están basados en la ley nada más. Pero la ley no puede resolver ninguno de estos problemas en la vida de los seres humanos. La ley únicamente nos muestra que somos pecadores, pero no puede limpiar a nadie del pecado. Por eso no nos hemos vuelto judaicos ni judíos en un momento dado, porque la ley nos demuestra que somos culpables ante Dios, pero no puede justificarnos la ley delante de Dios. Cristo sí lo puede hacer. La ley nos muestra cuán esclavizados estamos al pecado, nuestra vida, pero no puede liberarnos, pero Cristo sí puede liberarnos. La ley nos hace comprender que somos merecedores de la ira de Dios por nuestra culpabilidad, pero no puede librarnos de la ira de Dios. Cristo sí lo pudo hacer. Por eso el texto nos muestra nuestra condición espiritual delante de Dios. ¿Cuál es? Dice la Escritura: todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces quiere decir que todos somos culpables, que todos somos pecadores y merecedores del juicio y la ira de Dios. Eso es lo más terrible. Por eso Dios puso la salvación en el Calvario. Cuando Cristo murió, no se trata del muñequito ahí que llevas colgando, no se trata mucho menos del que tienes en la sala colgado, ni mucho menos el de pasta, el de yeso, el que tienen ahí en las parroquias y cosas similares. No es ese Jesús. Jesús de Nazaret murió y resucitó en el nombre de Cristo. Y eso es lo glorioso de nuestro Dios, que es un Dios vivo, es un Dios poderoso. Por eso entendemos, ¿verdad?, que ciertamente nosotros solamente podemos de alguna manera quitarnos esa etiqueta de pecadores, de culpables, de merecedores de juicio, recibiendo a Cristo en nuestro corazón como Señor y único Salvador. Si alguien se pregunta, ¿por qué no María? ¿Por qué no Chucho? ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué no Pablito? ¿Por qué no la nueva era? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque en nadie hay salvación, solo en Jesucristo de Nazaret. No hay nadie que pueda cumplir con los requisitos de la justicia, y ese solamente fue Jesucristo. No hay nadie que sea suficientemente bueno como para merecer la salvación que Cristo sí nos dio a nosotros. Nosotros podemos ser buenos cuando nos comparamos con los malos. Yo puedo estarme comparando con otros hermanos y decir, ese es re malo, le pega a su mujer, hace estas cosas, anda de aquí para allá, se emborracha, esto, yo soy bueno, por supuesto, él no. Y si me comparo con los demás o con los malos, no podré cumplir la medida de la justicia de Dios, porque me estoy comparando en un momento dado. Pero en realidad yo también tengo mis cosas malas, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos cosas malas. El que no es vanidoso es mentiroso, el que no es glotón, el que no tiene, tenemos de todo en esta vida. Ahora veamos la manera como nuestro Dios, por medio de Jesús, resolvió estos 3 problemas maravillosos. Pastora Ana María. Sí, por eso me impresiona que el enemigo nos quiere tener cautivos, en decir, ni vayas porque tienes cuánto pecado y cómo es que vas a ir a ese lugar.
pero Dios en su infinita misericordia nos está esperando, y Él lo que quiere es que tengamos un arrepentimiento genuino de nuestra vana forma de vivir y que podamos pedir perdón. El pedir perdón es todos los días, y el perdonar también para nosotros es todos los días. Es por eso que en Cristo Jesús hay salvación, y siempre orando en el nombre de Jesús de Nazaret podemos tener reconciliación con el Padre. El Padre está sentado en su trono blanco poderoso, y a la derecha siempre Jesucristo. Por eso abogado tenemos todos los días de nuestra vida, si es que por ahí hay un acusador, y sabemos que lo hay. Pero en el nombre de Jesús hay poder y autoridad. En el nombre de Jesús nos acercamos confiados al Padre. Si la regamos, si necesitamos fuerzas, si estamos tristes, si estamos alegres, todo en el nombre de Jesús, porque Jesucristo recuperó para ti y para mí esta tierra, este mundo y todavía la vida eterna. Así que hay promesas hermosas y Dios quiere que las sepamos. Así es, gracias a Dios, efectivamente. Entonces vemos que Jesús resolvió el problema de nuestra culpabilidad delante de nuestro Dios, y esto lo hizo de una forma maravillosa. ¿Cómo? Justificándonos de los pecados. Ve lo que hizo Cristo en esa cruz del Calvario. No nada más murió para decir, ay, mire, pobrecito, y que muchos digamos, Diosito lo mataron. No, no se trata de eso. Se trata que te des cuenta que nos ha justificado en la cruz para que la ira de Dios no venga sobre nuestros pecados y que podamos ser limpios de todo pecado. La palabra de Dios declara entonces que todos somos pecadores, todos en absoluto, todos hemos fallado. No hay ni un justo, dice Pablo. Por lo tanto, entonces se habla de que todos somos culpables delante de Dios, y el veredicto que nos correspondería a causa de nuestra culpabilidad es la condenación eterna, y ese sería un gravísimo problema para todos nosotros. Ahí no le va a bastar al Señor que digas, aquí está mi título de ingeniero, ¿y eso qué? A mí no me interesa tu título de ingeniero, a mí lo que me interesa es que fuiste una persona negativa, robaste, mentiste, mataste, hiciste esto y aquello. Eso es terrible. La gracia de Dios por medio de Jesucristo nos justifica delante del Padre. Él nos perdonó los pecados. No importa que tú hayas sido quien hayas sido, que hayas mentido, que hayas robado, que hayas tenido preferencias diferentes en un momento dado, nosotros seremos declarados justos delante del Padre, no culpables. Qué maravilloso va a ser eso, ya que por medio de la sangre de Cristo, por su sangre derramada, ¿verdad?, limpió y perdonó todos nuestros pecados. Mira lo que dice Colosenses 2:13, y quiero que te lo grabes muy bien en tu corazón. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él. Es decir, estábamos muertos espiritualmente, esclavos del pecado, pero dice, perdonándonos todos los pecados. Es decir, que cuando Cristo perdona todos los pecados que hemos cometido, desde el más grande hasta el más chiquito, ¿verdad? No importa el tamaño ni el color del pecado, pero Dios ya te lo perdonó. Dios ya te perdonó. Por eso dice, ya no quieras estar ahora atado nuevamente a lo que ya moriste, a lo que ya no tienes. Ahora debes de ser libre. Entonces, así como dice el texto, Él lo hizo gratuitamente. Cristo no te está cobrando nada, simplemente, ya que no había forma de que nosotros pudiéramos hacer algo, Él por medio de su gracia nos dio lo que nosotros no merecíamos, y era la justificación. Pero por su bendita sangre derramada en la cruz fuimos justificados delante del Padre. Por eso es que hoy nos podemos parar delante del Señor y decirle, Padre, aquí estoy, gracias, bendito Dios. Por eso hasta ahora papá le digo, porque ahora fui justificado por la sangre del Cordero. Sí, vemos la forma en que Dios se entregó por amor a ti, por amor a mí en esa cruz, algo tremendo, que dice que murió como maldito. Es impresionante. Y yo insisto, ¿verdad? Por eso es que los judíos no lo aceptan. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa si caminando por las calles de Jerusalén, por ahí está alguien que esté predicando a Jesús? Y me sorprendí porque lo llegué a ver. Y fue impresionante, un vituperio, una forma de correrlo, casi lo linchaban ahí al tan valiente, yo digo tan atrevido, predicando a Jesús en Jerusalén. Pero yo le preguntaba al doctor Carlos, estoy así, le digo, no sé si es correcto o es incorrecto, y me dijo el apóstol Carlos, lo único que hoy nos toca hacer como pueblo de Dios es orar por los judíos.
Creo que Dios ha tenido tanta misericordia por los judíos que tiene una promesa sobre ellos, que ellos serán salvos pese a toda situación. Y es algo impresionante porque también Dios empieza por su casa. Entonces vemos cómo ha permitido que suceda lo que sucede en Jerusalén, pero porque tenemos a un Dios justo. Entonces a veces también cuando Dios tiene mucha misericordia por nosotros, pero no entendemos, Dios empieza por nosotros a corregirnos, porque no quiere que nos perdamos, quiere que volvamos en sí, que despertemos de esa vana manera de vivir y que valoremos lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y que nos ha dado salvación, nos ha perdonado nuestros pecados y tenemos una vida eterna allá con Cristo Jesús. Ahora, también reconocer que solo vida es una y es esta. Por eso dice, en vida tenemos que adorar a Dios, en vida tenemos que buscarle y en vida tenemos que reconocer si le seguimos o no. Y esto es ahora que respiramos, que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas y que tenemos la oportunidad de buscarle por voluntad, porque reconocemos que lo que hizo Dios en esa cruz del Calvario es maravilloso. Y algo que decía el pastor, que seamos nosotros agradecidos, que tengamos un gracias para decirle a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas, cada día, cada momento, y sabemos que lo que Dios recuperó en esa cruz del Calvario lo ha compartido y lo compartirá con estas generaciones. Estamos en tiempo de gracia, estamos en tiempos de misericordia y lo podemos mirar, porque Dios ha sido tan misericordioso con todos nosotros y lo sigue siendo. Así es. Así que nuestro Señor Jesucristo resolvió el problema de nuestra esclavitud en el pecado. Él resolvió ese problema redimiéndonos, es decir, comprándonos a precio de sangre. Por eso entendemos que la palabra de Dios nos declara cuál es la condición del hombre pecador. Mira lo que dice esta escritura. Yo quiero que vayamos viendo para que, lo he dicho en otras ocasiones, no pensemos, ¿verdad?, que nada más nos inventamos las cosas, sino que tienen un sustento bíblico y que esto es real, ¿verdad? Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está hablando que nosotros fuimos justificados, ¿verdad? Como ya lo vimos en el punto anterior, mediante la redención, es decir, Cristo nos compró, la redención es compra, que es en Cristo Jesús, a través de su sangre bendita. Es decir, que todos los que creímos después de su sacrificio en la cruz, de derramar hasta la última gota de su sangre, mira nada más qué precio pagó el Señor por nosotros. O sea que vales mucho, porque la sangre de Cristo no tiene valor. La palabra de Dios nos declara cuál es la condición del hombre pecador, y eso habla, ¿verdad?, de alguna manera que es esclavo del pecado el hombre. Somos esclavos del pecado y la única manera de poder liberar a un esclavo es pagando su precio, pagando un precio por su libertad. Y como Cristo de alguna manera tuvo que pagar el precio de muchos de nosotros, ¿qué precio tan alto le tocó pagar? Su vida, su sangre, hasta la última gota. ¿Quién podría pagar un precio tan alto? De esta manera, ese precio se llama rescate, y nuestro Señor Jesús pagó el precio de tu rescate y de mi rescate en el nombre de Jesús. A eso se le llama redención, pagar el precio, y ese es el precio que fue pagado por Cristo por medio de su sangre preciosa. Hebreos 9:12 nos lo asegura diciendo así: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que a Cristo no lo necesitamos estar crucificando cada año, ni cada sábado de gloria, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque sabemos que su redención, su compra fue eterna. Es decir, mientras haya vida y mientras esté la gracia del Señor, la gente tenemos la oportunidad de ser transformados a través de la sangre de Cristo, ser comprados todavía cuando alguien acepta al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todo su deseo. Ni el pecado ni Satanás puede reclamarnos como esclavos suyos, pues por medio de la sangre del Cordero nuestro pecado ya fue pagado. Ya no somos esclavos, es más, ahora somos hijos de Dios, dice la palabra. Por lo tanto, tienes un lugar prominente, tienes un lugar mejor, porque ahora eres hijo y ya no eres esclavo más del pecado, ni Satanás puede reclamarte a ti para que tú vayas a sus garras. Adelante, pastor. Sí,
creo que son tiempos de reconocer que lo que hizo nuestro amado Jesucristo por nosotros es posicionarnos en un lugar predilecto, en un lugar donde a veces no nos damos cuenta ni nosotros los cristianos. El enemigo sabe que fuimos arrebatados de sus garras y el enemigo lo que quiere siempre es recuperarnos. Pero tengamos a bien, ¿verdad?, saber que la oración va transformando nuestras vidas, la oración va transformando nuestra atmósfera, la oración y la dependencia de Cristo Jesús nos va sacando de problemas, va transformando día a día y poco a poco con paciencia y con amor nuestra situación. Así que tengamos con Dios esa confianza de que ha pagado por nosotros un rescate, nos ha hecho libres, pero también empezamos a ver que en este tiempo empieza a cambiar nuestra vida. Entonces son situaciones donde, ¿para qué regresar a buscar ayuda al enemigo? ¿Para qué creer que lo que tenemos no es suficiente si todo es que Dios abriera nuestros ojos como Eliseo, ¿verdad? Y que pudiéramos ver lo que Dios ha puesto a nuestro servicio, cómo los cielos están abiertos para nosotros dependemos del cielo, nosotros dependemos de nuestro Creador, nosotros tenemos unas alternativas que a veces nadie tiene. Somos especiales, somos una generación cristiana, pero con cielos abiertos, somos una generación con todo lo que el Maestro Jesucristo recuperó en la cruz del Calvario y que Él lo comparte con todos nosotros. Somos coherederos, así dice la Escritura, con Cristo Jesús en todas las cosas. Así que, ¿para qué querer estar en una cobertura de gusanos nuevamente, buscando donde no tenemos que buscar? Y yo me atrevo a decir ahorita que viene el mes de octubre, y yo sé que el estar a veces en sociedad que quieren que participemos en lo del Día de Muertos, pastor, pero si ya Dios nos sacó de ahí, ¿para qué entrar? Yo sé que es muy bonita la tradición y la manejan mucho hasta en la escuela, pero tengamos mucho cuidado, no entrar en esa cobertura otra vez de esclavos, de gusanos, sino que Dios ya nos ha hecho libres. Caminemos con Cristo Jesús, caminemos por la luz, somos esa sal y caminemos por donde Cristo va. Eso nos garantiza bendición, eso nos garantiza que somos libres, que ya no somos esclavos, y tengamos mucho cuidado. El enemigo va a estar persiguiéndonos, va a estar entregándonos cosas que nos van a traer, pero tengamos discernimiento de parte de Dios, discernimiento de espíritu, y confiemos en Dios, en el nombre de Jesús, porque a veces nuestras decisiones también comprometen a nuestras generaciones, pastor. Así es, ¿verdad? Es cierto, la tradición, ya hemos hablado de ella. De alguna manera la tradición es solamente pues aquellas prácticas que de alguna manera no tienen fundamento, pero que pues son bonitas y que de alguna manera se viven. Y México es un país de tradiciones, de mucha tradición. Lamentablemente el problema está que esas tradiciones no tienen fundamentos, no llevan a nada bueno en particular, ¿verdad? Cuando nosotros ya vemos que se introdujo, de hecho, el Halloween aquí en México, ese es otro tema también, pero bueno, realmente aquí cuando vemos que el Halloween se vino de Estados Unidos para acá, pero realmente aquí se festejaba el Día de Muertos, que era lo tradicional aquí en México, que era precisamente el pan de muerto y el resto de cosas. Después se trajeron el Halloween para acá, pero finalmente nosotros entendemos que en realidad estas son tradiciones que hemos adoptado, pero que en realidad no. Es que mira que mi bebé parece diablito, mira qué bonito se ve, que sus chapitas y que no sé qué, mira esas cosas, al ratito las chapitas las va a tener, pero si tú lo permites en el infierno. Así que mejor no estés entregando a tus hijos a esas potestades, porque quiero decir, ¿verdad?, que perdón, adelante. Sí, me decía el pastor, en Bellas Artes se inauguró Coco, que yo no sabía ni que era Coco, hoy sé que es la película, ya la vi, y quien la vea, está hermosa la película, y te mete a que verdaderamente después de la muerte hay vida, y que es importante poner tu tradición, tu ofrenda. Pero está impresionante y han cuidado todos los detalles, pero viene de parte del enemigo para que confunda a la gente, y la gente creo que quedó más prensada que continúe con esas tradiciones, y más en México. Si ya se llevaban a cabo con esa película, el enemigo vino
a decir, verdaderamente sigan con esta tradición. Pero hoy Dios nos habla, Él nos ha hecho libres, pagó una cruz Y me del costó, Calvario. la pastora ya se regresaba a las tradiciones, la tuve que jalar, pero la verdad es de que fue algo, de verdad que la vimos, nos llamó mucho la atención, hasta te llega al corazón, la verdad, vamos a ser honestos, pero a saber los espíritus que trae, ¿verdad? Pero bueno, cancelamos en el nombre de Jesús, declaramos que así no va a ser en el nombre de Cristo. Bueno, terminemos de hablar entonces de la propiciación. La propiciación resolvió el problema de la ira de Dios sobre nuestra vida, y con este punto vamos a cerrar. Romanos 3, 25 y 26, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es justo entonces, y su justicia quedó derramada, prácticamente derramó su justicia sobre cada uno de nosotros, sobre el pecado que cada uno de nosotros traíamos. Los que hemos decidido romper y renunciar al pecado, a las cosas que eran contra la palabra de Dios, hemos decidido romper absolutamente, y la ira de Dios ya no está sobre nosotros. La ira de Dios se acabó, la ira de Dios ya no está en nosotros. Él mismo estableció que la única paga por el pecado es la muerte. Imagínense ustedes, por eso dice la Escritura claramente que la paga del pecado es muerte. Entonces el Padre Celestial, que es juez justo, no puede dejar de derramar su ira sobre el pecador. Normalmente toda persona que está cometiendo pecados y pecados y pecados no tiene la gracia de Dios. Por supuesto, quien lo protege es el otro, el de allá afuera, el que engaña, el mentiroso. Ese es el que está sobre él y lo apoya y lo ayuda y tiene su afán. Pero el día que le cobran, mira, rapidito se va a lo más profundo. Por eso es maravillosa la propiciación que Cristo da, ya que quien recibió el castigo, quien recibió y sufrió la ira de Dios, no fuimos nosotros. ¿Sabes quién fue? Fue Cristo. Jesús fue el que recibió la ira de Dios en la cruz del Calvario, ¿verdad? Sino que es Él el que fue nuestro sustituto. Dios en la cruz manifestó su justicia, derramando su ira sobre el pecado del hombre, y también manifestó su gran misericordia por cada uno de nosotros, proveyéndonos un sustituto. Quien merecía estar en la cruz eras tú y era yo, pero mira quién tomó su lugar, el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, el Creador nuestro, en la cruz del Calvario, pagó por nosotros en esa bendita cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Por eso es importante recibir a Jesús. Ya están resueltos, por ejemplo, estos problemas en tu vida. Ya estás mirando que verdaderamente hace falta mirar si tu salvación está verdaderamente garantizada. Ya estás verdaderamente seguro si recibiste a Jesús en tu corazón, o quieres reconciliarte con Cristo si es que ya estabas alejado de Él. Yo te voy a pedir en esta noche, en el nombre de Jesús, a que sigas conmigo esta breve oración en el nombre de Cristo. Si quieres recibir a Jesús en esta bendita noche, yo te invito a que repitas conmigo esta breve oración. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores. Perdóname, Señor, yo no sabía que tú eras el Dios verdadero, yo no sabía que tú eras el Dios vivo. Ahora entiendo y comprendo, Señor, que tú estás ahí, bendito Dios, vivo y maravillosamente, Señor. Vengo a pedirte que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te acepto como mi único Señor, como mi único Salvador y como único Rey de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y si quieres reconciliarte con Dios, si tú eras cristiano, si ya conocías la palabra, pero quieres acercarte a Dios, te invito a que hagas esta breve oración. Padre, en esta hora me arrepiento, Señor, y vengo, bendito Dios poderoso, como el hijo pródigo, a pedirte que me perdones. Quise estar fuera de ti, Señor, pero me ha ido mal. He estado mal, Señor, fuera de ti. Ahora quiero pedirte, Espíritu Santo, que me llenes de ti, bendito Dios. Perdóname, Padre, porque fui rebelde a tus conceptos, fui rebelde a tu palabra, fui rebelde a tus siervos. Pero en esta noche, Señor, quiero revocar nuevamente, Señor, en este momento, todo lo malo que hice de mi vida. Y quiero hacer un nuevo pacto contigo, Señor. Te pido perdón, Padre, y te pido que escribas nuevamente mi nombre en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Vengo arrepentido, Señor, en el nombre de Jesús, para no alejarme más de ti, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pastora Ana María. Sí,
quiero decirte que Jesucristo se entregó como un cordero en la cruz del Calvario. No dijo nada, se sometió a todo, consultó con el Padre que si era la voluntad del Padre lo iba a hacer. Dios le confirma que era la voluntad de Él y se entrega como ese cordero. Todo lo que hizo y hasta cuando dijo consumado es, el Señor ahí nos entrega todo. ¿Qué más puede hacer el Señor? Ya nada. Consumado es, así lo dijo, y todo lo que ganó en la cruz del Calvario, hoy lo tenemos nosotros al alcance de nuestra vida, con la oración que hizo el pastor, y muchas veces nosotros la hicimos en otro tiempo. Nuestro nombre está escrito con letras de oro en el libro del Cordero de Dios, y que nos queda más que estar siempre conscientes de que nuestro nombre continúe y no sea borrado. Ese es nuestro trabajo, permanecer buscando la presencia de Dios, permanecer también en una santidad, porque más ya no puede hacer nuestro Dios. Ya lo que hizo, y dice que el que no se arrepiente y sigue pecando, que pecado significa desobediencia, es pisotear la sangre de Cristo. Seamos justos, tengamos en alto a nuestro amado Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador. Eso es para nosotros, y por eso es que todos los mensajes, como decía el pastor, son cristocéntricos. Cristo para nosotros es la salvación, Él es nuestro Salvador y Él nos ha reconciliado con el Padre, pastor. Así es. Bueno, pues por eso yo creo que queda resuelta la pregunta, ¿por qué puro Cristo, 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 Cristo? Para nosotros, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo, ¿verdad? Yo lo dije al revés volteado, pero está bien, de todas maneras, ahora sí que gracias a Dios es lo mismo, ¿verdad? El vivir es Cristo para nosotros, en el nombre de Jesús, porque Cristo es nuestra vida, en el nombre de Jesús. Vamos a dar saludos, gracias a Dios, a todos los que se conectaron con nosotros, que Dios me los bendiga ampliamente. Vamos a dar saludo a Esmeralda, ya me dijeron que no es Cepeda, no es Esmeralda, Cepeda, Esmeralda, que Dios te bendiga, se me olvidó tu segundo apellido, ahí luego me lo mandas por mensaje, por favor. Helen RD, Igna Alcántara, Fabis Cristo Vive, bendiciones, Marijose Velázquez, Isabel Pérez Rosales, Guadalupe Martínez, Tesha Ro, Marbella y Gloria Nácar, que Dios les bendiga, Ariadna Sánchez, Margarita Cepeda, Victoria Ponce, Giovanni Romero, Rosa María Cruz González, Iván Bautista, Paula Mendoza, Carmen Rodríguez, César Trejo, David Rangel, Yolanda Ramírez, miren que es mi letra, qué terrible, Bereta Vázquez, Adi Soto Reyes, que Dios la bendiga, me decía que no podía entrar a la aplicación, Nina Chávez y Nina Palmera, que Dios me las bendiga mucho. También saludos al pastor Juan Manuel Pérez. Pastor, Dios te bendiga, muchas gracias, que Dios te bendiga. Gusto saludarte. Francisco Reyes, Víctor González y Leti Íñiguez, Juan Cornejo, Amalia Mendoza, Ariel Pérez, bendiciones. Gracias a Dios a todos ustedes, que Dios los bendiga mucho. Y queremos agradecer porque este domingo que estuvimos en el salón, estuvo una transmisión y estuvieron enlazados los de Estados Unidos. Mandamos saludos a los de Estados Unidos tan fieles, ¿verdad?, que nos siguieron, y que gracias a Dios se va a transmitir cada domingo, primero Dios. Así que nos agrada mucho y les bendecimos porque siempre nos siguen, porque siempre están al pendiente de la palabra que se entrega en esta casa, ¿verdad? Y gracias también a todos ustedes que pudieron asistir con nosotros el domingo pasado. Nos dio mucho gusto saludarles, y bueno, pues ya agarramos, ¿verdad?, que vamos a continuar asistiendo a las 10 de la mañana en punto, la próxima cita, el próximo domingo. Empezaremos con la alabanza, es breve el tiempo, acortaremos todo ya también, y bueno, saldremos temprano, primero Dios, así que te invitamos a que llegues temprano. A las 10 de la mañana damos inicio con la alabanza, la oración, y continuamos con la palabra. Y se estará transmitiendo, y damos gracias a Dios por este tiempo, porque todo estuvo muy bien. Gracias a Dios. Claro que sí, vamos a orar entonces para ser despedidos, y de esta manera pues finalizamos esta transmisión. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.
Gracias, bendito Dios, por la revelación de tu palabra. Bendito Dios en nuestros corazones, Padre. Porque de ti ha sido, bendito Dios de la gloria, que nosotros y cada uno, bendito Dios, conozcamos, bendito Rey, todo lo que hiciste en esa cruz del Calvario. 3 grandes problemas que tú resolviste, Señor, y que hoy podemos decir, Padre, que gracias a ti, bendito Dios de la gloria, en esta hora, bendito Rey de la gloria, poderoso, podemos decir, Padre, que estamos confiados en ti, que la ira de Dios ya no permanece más en nosotros, porque fuimos justificados por tu bendita sangre en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por habernos redimido, por habernos comprado, por haber dado, bendito Dios poderoso, cuando nadie pagaba nada por nosotros, tú diste, Padre, toda tu vida, toda tu sangre, todo tu ser por nosotros. Gracias, Jesús. Sería un ingrato, Señor, si no te adorara, si no te bendijera, si no te saludara, Señor. Pero ahora, Padre, puedo decir, bendito Dios de la gloria, que tú estás conmigo, que no te olvidas de mí ni de mi familia, Padre. Bendecimos, Señor, cada familia, bendito Dios, que está detrás, bendito Padre, de esas cámaras, de esos teléfonos, de esas computadoras, bendito Dios, bendícelos, llénalos, Padre, dales de tu espíritu. Les bendecimos, Padre, y gracias, bendito Rey, por esos siervos, bendito Dios, como el pastor Juan Manuel, Señor, que a pesar de ser un ministro grande, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, tú le has dado esa sencillez y humildad, Padre, para poder incluso mirar a uno de los más pequeños de tus siervos, bendito Dios, como es mi caso, Padre. En el nombre de Jesús yo bendigo a ese pastor, bendigo a ese ministro, Señor, porque tú lo has levantado, tú lo has extendido. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos también, bendito Rey, en el nombre de Cristo, que están, bendito Padre, enlazados. Padre, que tus misericordias sean nuevas, como dice tu palabra, cada mañana, Señor. Y Padre, lo mejor de Dios no lo hemos recibido todavía. Lo mejor de Dios está por venir a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te damos gracias, gracias, Señor, amén. Bueno, pues muy buenas noches, que Dios los bendiga. Y primeramente Dios, estamos el domingo, primeramente Dios, 10 de la mañana, en el salón de eventos Maricel. Pues que Dios les bendiga. Auditorio Torre Fuerte, esta palabra. Así es, que Dios les bendiga. Buenas noches a todos.